¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast del Confidencial HN. Quien les habla, Fernando Martínez. Tenemos hoy el grato momento de poderle llevar siempre los temas más importantes que se abordan a través de nuestro podcast y que usted lo puede ver todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Este día nos acompaña la abogada Ruth Lafose, una experta en materia del derecho, quien vamos a abordar un tema sumamente importante, y uno de ellos será a esto que se ha aprobado en los últimos días en el Congreso Nacional con respecto a limitar las capacidades que tiene la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para denominar o nombrar jueces y magistrados, igual también desplazarlos o trasladarlos hacia otros puntos del territorio nacional. Es constitucional, se está haciendo un abuso de poder, es más factible una ley de la carrera judicial. Todo eso lo estaremos abordando a través de estos 55 minutos, y además de ello también hablaremos sobre otros decretos que se han aprobado en el Congreso Nacional o que están siendo discutidos, como por ejemplo la ley de emergencia fiscal, que contiene sancionar, por ejemplo, y tomar alguna determinación con los trabajadores para que demanden y que no puedan demandar algunos de ellos, y los que lo hagan que solo sea hasta determinado momento que se les reconozca. ¿Es factible esto? Todo eso nos lo va a explicar la experta en derecho, a la cual les saludamos. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos este día aquí en el podcast del Confidencial. Muchísimas gracias, Fernando, por el espacio. Será un placer conversar con usted y con todos sus espectadores y gente que está pendiente de su programa. Muchas gracias. La abogada Ruth Lafose es especialista en Derecho Civil y Administrativo. También ha sido decana de la Facultad de Derecho, juez y fiscal. Así que, como siempre en el podcast, nos caracterizamos por traer personas de amplio conocimiento. Así que gracias, abogada, por hacer tiempo en su agenda para podernos acompañar e ilustrar sobre todo sobre estos temas puntuales que tanto necesita aprender el pueblo hondureño. Y para iniciar vamos al Poder Judicial. Se tomó la determinación en el Congreso Nacional de limitar parte de las funciones o de los poderes que tenía la presidenta de la Corte con respecto a nombrar jueces o trasladarlos. ¿Es correcto según el análisis que usted ha hecho, o es más viable la ley de la judicatura que permite establecer los procesos para el nombramiento de jueces y fiscales, y que lo hagamos por capacidad técnica, por también buscar el fortalecimiento del derecho, por garantizar la estabilidad laboral también de jueces a nivel nacional, y sobre todo para supervisar de forma disciplinaria que no hayan actos de corrupción o que no se coludan, o todo este tipo de situaciones que tanto se han venido hablando en el país? Bueno, en principio, dentro del contexto que hemos vivido en el reciente pasado, esta concentración de poder obviamente trajo sus serias consecuencias, y muy serias y peligrosas al final, puesto que para lograr la alternabilidad en el proceso electoral no se hizo en aplicación a la ley, no se hizo porque hubo un control constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Utilizamos el artículo 272, invocamos la fuerza para poder imponer la Constitución, y eso no es correcto, eso no es normal, eso trae como consecuencia de que prácticamente el poder político de los civiles ha fracasado y que nuestra democracia está sobreviviendo. Y esa falta de control constitucional precisamente fue uno de los problemas graves que tuvimos en el proceso electoral pasado, y lo seguimos teniendo bajo una concentración de poder, de facultades de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y lo visualizamos en este proceso, de esta crisis que tuvimos de establecer un socialismo por una democracia, o la sustitución de una Corte Suprema por una concentración de poder
prácticamente de los tres poderes del Estado, utilizando la fuerza, utilizando las botas, los fusiles. Pero bien, en este caso particular es necesario reformar las facultades que le establecieron transitoriamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de manera transitoria. Ese artículo de por sí mismo ya era contradictorio de la Constitución, puesto que el artículo 315 establece que el presidente de la Corte Suprema el presidente de la Corte ejercerá la representación del Poder Judicial y en ese carácter actuará de acuerdo a las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia. O sea, el hecho en sí mismo del decreto 282-10 era de por sí contradictorio y sigue siendo contradictorio. Entonces era necesario. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que esa independencia de poder se recupere? Que el ejercicio pleno de un órgano colegiado se recupere bajo la manipulación o bajo la concentración de poder que maneja actualmente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser dos vías. Si se ataca directamente el decreto 282-10, implicaría forzosamente una reforma a la Constitución, que tendría que ser en la siguiente legislatura confirmada. Pero la vía, entiendo yo, no he leído exactamente el decreto que aprobó el Congreso Nacional, entendería que lo hizo en el sentido que sería la vía correcta, la salida jurídica judicial, en el sentido de crear una ley secundaria que delimite precisamente las facultades del actual presidente de la Corte Suprema, en el sentido de que ella siga siendo la representante de la Corte Suprema de Justicia con las decisiones aprobadas por el Pleno de la Corte Suprema y delimitar las funciones con relación al procedimiento para el nombramiento, destitución o cualquier variación que hubiera para el personal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí no habría mayores consecuencias de que se viola, por ejemplo, la norma constitucional suprema que es nuestra Constitución. Pero cuando dicen, abogada, que en aquel momento que se le otorgó nuevamente o que se le permitió la creación de la ley de la judicatura y se le permitió que descansara el traslado, la contratación en la presidencia del Congreso Nacional, fue una reforma constitucional que debió haber sido ratificada en la siguiente legislatura. Y tal cual muchas personas dicen que tal como se aprueban en ley, se debe también de derogar. Conforme a ley. ¿Es así? ¿Es así o no? No, tendría que ser así. Si yo reformo directamente el decreto, donde le faculto a que tenga facultades monopólicas o concentración de poder, tendría forzosamente que reformar la Constitución. Pero si se limita las facultades que están dentro de ese decreto, o sea, de manera de poder lograr estatuir de manera inmediata que no se siga deteriorando la independencia del Poder Judicial, tendría que haberse emitido una ley de manera que pudiera, entre comillas, reglamentar de alguna manera los límites de esas facultades que transitoriamente le dio el decreto 282-2010. Esa sería la única vía viable desde el punto de vista jurídico para no trastocar el principio intangible de conformidad al procedimiento de reforma que establece la misma Constitución. Ese debería de ser el procedimiento, así que estaríamos a la espera de eventualmente revisar qué es lo que sale publicado en la Gaceta yo no para lo he poder leído, sí. Pero si la idea es esa,
tendría que haberse señalado también el plazo, definido facultades exclusivas, cómo, cuándo, por qué, toda esa parte de recurso humano, de administración del recurso humano de la Corte Suprema de Justicia, de alguna manera que quede excluido de las atribuciones de la presidencia de la Corte Suprema, para que no entre en contradicción con relación al artículo 315. Ahora bien, es muy importante que se emita la ley de la judicatura. Es sumamente importante para la estabilidad y garantía de los derechos que pudieran tener los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que pensar bien y analizar al detalle para no caer en lo que se cayó en tiempo pasado, donde los concejales o los miembros de la judicatura entraron en actos de corrupción y posteriormente fueron sustituidos por tales razones, ¿no? No hay que volver a caer en lo mismo. Mire, en este momento, después de que lo que hemos pasado, restituir el Estado de Derecho es una obligación, especialmente del Congreso Nacional. Ellos tienen ahora una función histórica que cumplir. Ellos están obligados a cumplirle al ciudadano que fue a votar. Ellos fueron a votar no solo por la alternancia en el poder, porque la democracia no se acaba con la pura alternancia en el poder. Tiene que lograr los cambios que necesita, y los primeros cambios que necesita es precisamente que ningún poder del Estado esté sobre la Constitución. O sea, lograr que todos los poderes del Estado cumplan la ley, cumplan la Constitución, que ninguna persona, ningún funcionario público esté por encima de ello, y que cualquier acto, cualquier acción, especialmente en cuanto a Constitución se refiere, las garantías constitucionales y los límites que la misma Constitución le establece para reformarlo, se establezca conforme al procedimiento legal establecido. Es decir, en pocas palabras, que el principio de legalidad sea la columna vertebral de este nuevo periodo, nuevo periodo histórico de Honduras, sea la base, la columna vertebral para recuperar el Estado de Derecho constitucional que tenemos. Mucha gente dice, yo creo que lo que hay detrás es un intento de los políticos o de los mismos partidos siempre de tratar de obtener la mayor cantidad de poder posible dentro del Poder Judicial. ¿Considera que a la larga eso es el trasfondo de estas reformas? Yo creería que no. Mire, hay suficiente escarmiento de todos. Lo sufrí yo, lo sufrió usted en sus canales, la libertad de expresión en la más abierta limitación por parte del gobierno anterior, y específicamente la expresión política, donde se trataba de quitarle el valor jurídico del voto, ¿verdad? Eso era lo último que nos pudiera pasar, al borde que podíamos perder el país. Creo que ahora ellos tienen conciencia de que no podemos volver a caer en lo mismo. Se les dio un voto de confianza al bipartidismo, y creo que no tienen espacio para hacer lo contrario. Pero cuando vamos a lo que los magistrados, imagínense, 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según manifiestan 9 los controlan el bipartidismo, 6 son del Partido Libertad y Refundación, pero verdaderamente el Pleno de Magistrados está para poder establecer si este es el juez o el abogado más adecuado para ponerlo en determinada ciudad, o más bien debe ser esto delegado a departamentos como son en todas las empresas, que es el departamento de recursos humanos el que va visualizando cuál es el idóneo para cada lugar. Mire, mientras no se emita la ley de la judicatura, tendrá que ser el Pleno el que haga las veces de ese consejero. Yo no creo que los 15 magistrados todos sean corruptos. No. No creo que con suficiente deliberación se pueda lograr al final
poner un juez o nombrar un juez o un magistrado para que rompa la ley o para que viole la ley. Mire, yo no, en una democracia, Fernando, si no hay justicia en el aspecto de que responda a las necesidades del país en garantía de los derechos fundamentales de una población, podríamos considerar que no tenemos una democracia definida. Tendríamos una democracia superviviendo, ¿no? Y en este momento tenemos una democracia superviviendo. Mire, cuando estábamos en la crisis final, donde el Poder Legislativo pretendía el reconteo de votos, atribución que obviamente no tenía ni el Pleno del Congreso ni una persona, en particular como en el caso de Redondo, de una comisión permanente, la pregunta es, ¿funcionó el Poder Judicial con justicia constitucional? ¿Funcionó el control de ese abuso de poder? No funcionó. Sí. Entonces, si en ese momento crítico de recuperar la democracia, de restablecer el Estado de Derecho, la pregunta es, ¿está funcionando? Entonces, ¿por qué la gobernabilidad dentro del Poder Legislativo se desbordó? ¿Por qué la gobernabilidad y la actividad legislativa no tenían ningún tipo de control? Porque la Corte Suprema se lo permitió. Si hubiera habido una respuesta oportuna de los recursos que se interpusieron desde un principio y hubiera definido si esta junta directiva era legal o ilegal, ese señor Redondo jamás hubiera abusado del poder, pero lo permitió. Entonces, desde ese momento, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿funcionó o no está funcionando? A mi manera de ver, si los controles constitucionales hasta ahora, para mí no han tenido respuesta, ha habido silencio, y ese silencio se llama complicidad. Y si hay complicidad para que la corrupción siga, para que el abuso de poder siga, para que las personas que creen estar sobre encima de la ley de la Constitución puedan ejercer una actividad abusiva dentro de sus funciones, entonces dígame usted, ¿para qué tenemos entonces Poder Judicial? Y yo siento, abogada, que ese es el principal problema en general de América Latina, sobre todo de Honduras, ¿va? La falta de justicia oportuna hace que muchísimos políticos pretendan hacer lo que quieran en la administración pública. Así es. Y entonces, al no sentar precedentes, la gente sigue más abuso, y ese problema sí sigue escalando. Y tenemos ejemplos claros. Se interpusieron recursos contra el estado de excepción. ¿Hubo respuesta de la Corte Suprema? No hubo. ¿Quién concentró poder ahí? La actual presidenta de la Corte Suprema. No permitía sesiones, le pidieron que sesionara, nunca sesionó. Se autonombró cuando el problema del Tribunal de Justicia Electoral para desarticular precisamente el tribunal y lograr una parálisis y un bloqueo del proceso electoral. Entonces, ¿tenemos que seguir permitiendo eso? Obviamente que no, que no. El país no puede seguir permitiendo eso. Entonces, si se hubiera dado una respuesta, si hubiera control al abuso del poder por parte de la justicia, nunca hubiéramos tenido esta crisis electoral. Las mismas consejeras acudieron a la Corte Suprema de Justicia con recursos de amparo. Al final del día, ampararon a ambas, cuando casi las estrangula o casi están al borde de la muerte, donde tuvieron que buscar refugio. Entonces, dígame usted, ¿qué persona puede ejercer funciones normales con un acoso tan brutal, incluyendo la fuerza, para ejercer funciones? A veces es imposible. Entonces, no podemos seguir así. En este momento tenemos que tomar medidas extraordinarias, recuperar en realidad el texto constitucional para poder lograr los verdaderos controles constitucionales, judiciales y legislativos
para poder restablecer el Estado de Derecho que necesita Honduras hoy más que nunca. Parte del fortalecimiento del Estado del Derecho pasa por una ley de la judicatura que pueda garantizar toda la administración de justicia dentro del Poder Judicial, pero como dice y destaca usted, con gente honrada y comprometida con valores para tratar de transformar la justicia y que sea de forma pronta y expedita para los ciudadanos. ¿Cuándo debería de estar ya en funciones la ley de la judicatura y qué cosas usted le blindaría tomando en cuenta, abogada, la mala experiencia del 2016, donde se aprueba, se crea una figura importante, pero lastimosamente las personas que lo ocupan no son idóneas y hacen desastres? Bueno, eso depende del Congreso. Sí. Si yo voy a seguir nombrando de la manera en que se nombra a los magistrados de la Corte Suprema, vamos a tener los mismos resultados. No va a haber ningún cambio. Va a haber una repetición de crisis, una repetición de lo que ha pasado el año pasado. Cada 4 años alguien quiere quedarse en el poder, alguien quiere quedarse con las tierras en un momento dado que las invada. No hay respuesta del Poder Judicial, entonces no habría oportunidad de desarrollo de ningún tipo. Todas las limitantes para que un joven pueda tener expectativas de quedarse en nuestro país se ven completamente frustradas, porque emprender cualquier actividad económica, profesional, de servicios, es completamente complicada, porque la seguridad jurídica pende del dominio partidario en las funciones del Poder Judicial. O sea, que considera que podríamos pedir o solicitar que para acceder a estos nuevos funcionarios a ocupar un cargo dentro de la ley de la judicatura, por decir algo, sean personas que tengan la meritocracia correspondiente nítidas, para poder, nítidas, para que poder las busquen con lupa, nítidas. Es más, inclusive hasta su entorno familiar, sus responsabilidades como padre, sus responsabilidades como ciudadanos, sus responsabilidades como funcionarios públicos, el récord que han tenido en el pasado, todo. O sea, todo un análisis exhaustivo de su conducta. No solo que tenga la idoneidad como tal o como los requisitos profesionales que pueden ser académicos. Hoy todo el mundo se gradúa con maestría, con doctorado, sí. Todo es en línea, algunas son fáciles, algunas son complicadas. Claro. O sea, eso puede tenerlo muchísimas personas, pero los valores, los principios, especialmente ciudadanos y de familia, son los que se tienen al final que sustentar para poder lograr un cargo con honestidad, con integridad y con valores. Mientras eso no funcione, la crisis se repite. Tendremos los mismos problemas como lo tenemos actualmente con la justicia, la falta de controles constitucionales frente a abusos de poder, y así va a ser igual también en cuanto una nueva ley no por sí misma va a lograr los cambios que se necesitan. Las instituciones viven por las personas que ejercen esas funciones, no la ley en sí misma. ¿Qué tanto podemos lograr una reducción de la mora judicial tomando estas medidas que usted tanto ha manifestado, y dónde cree que es el principal talón de Aquiles que tiene el Poder Judicial, aparte de la politización? Sí. Que siempre se ha hablado, que los políticos ponen personajes más bien que les favorecen, que son militantes, que muchas veces son con poco conocimiento, pero en aras de encontrar como esas luces para que el Poder Judicial pueda trabajar de mejor forma y reduzca esa mora judicial para que los hondureños tengan una pronta justicia, ¿dónde cree que radica su talón de Aquiles? En la honestidad y en los principios y valores. Claro. Mire, yo me pongo de ejemplo, por ejemplo, a mí me dicen, usted va a ser ahora juez laboral, de lo laboral. Pero yo entro a ese espacio y yo no tengo absolutamente nada, ¿no? Ni recurso humano preparado, ni la tecnología adecuada, ni todos los insumos que pudiéramos lograr para hacer eficiente mi trabajo. Yo lo sé.
pero aún así lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Duplicar mis esfuerzos, Sí. triplificar mis esfuerzos, donde de noche, de día, y porque ya acepté ese cargo bajo esas condiciones adversas y tendría que cumplir. Si yo voy con esa idea, con esa conducta de poder lograr ser eficiente, obviamente que la mora se reduciría. Ahora, si yo me acoplo al sistema, tal como está, obviamente que la mora es la que actualmente tenemos. Imagínese usted cómo puede usted explicarse que en demandas del Congreso Nacional, no sé cuántos miles de millones de lempiras hay que pagar. Entonces yo me pregunto, si hay un juez corrupto, es porque hay un abogado corrupto. No pueden estar separados. Sí. Yo he sabido, obviamente no me consta, que por ejemplo hay bufetes que están específicamente para lograr que aumenten esos valores en cuanto a relaciones laborales se refiere. Y hay contubernio con los jueces y los abogados. Es más, hay algunas empresas, no todas obviamente, que pagan mensualmente, tienen un salario el juez. Tiene un salario un magistrado de la Corte de Apelaciones. Entonces, eso no puede seguir pasando. Eso tiene que cambiarse y tiene que reestructurarse a fondo. ¿Y quiénes lo pueden hacer? A través de la ley. Pero si tenemos una Corte Suprema politizada, con magistrados, algunos politizados, donde la justicia se instrumentaliza precisamente para dañar a la población. Imagínense que cambiaron los jueces que habían sido capacitados por la MAS en aquel entonces por jueces completamente políticos, donde tenían la posibilidad de juzgar a los 3 generales inventándoles un delito. Entonces, toda esa manipulación por todo este periodo y en periodos anteriores ha sucedido. Entonces, no podemos seguir poniendo en peligro o deteriorando o vulnerando constantemente los derechos del ciudadano, porque nadie piensa en la ciudadanía, nadie piensa en la población, nadie piensa el costo que tuvimos que pagar por esta crisis constitucional que tuvimos al pretender sustituir el sistema y el político que dice la Constitución. ¿Quiénes eran los responsables? La élite política. Ellos tienen que cambiar. La ciudadanía les dice no sean lo mismo, queremos que sean distintos. Y esa es su gran responsabilidad histórica que ahora tienen, hacer las cosas. Someterse a la ley, someterse a la Constitución, ya es un avance, o sería un avance sumamente importante en la reconstrucción del Estado de Derecho de nuestro país. Abogada, ¿qué pretende, por ejemplo, un juez de lo laboral, que usted ponía un ejemplo, cuando efectivamente a un ciudadano le da el derecho, o sea, efectivamente le dice, sí, se le están vulnerando sus derechos, pero en la sentencia no pone la cantidad de dinero que debe de pagársele? Entonces, prácticamente usted efectivamente está diciendo que le corresponde el derecho, pero no define exactamente de cuánto es el dinero. ¿Qué hay detrás de esa calidad de sentencias que se dan, por ejemplo, en materia laboral en muchos juzgados de la República de Honduras? Sí. Mire, hay tanto que hacer en el tema de justicia, Fernando, que, mire, yo le voy a decir, yo que vivo, mire, usted me va a decir, ¿cuál es mi momento más traumático en mi vida? Yo tengo traumas, pero no personal, en sentido de sentirme con ansiedad. Es cuando yo estoy subiendo la grada de la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo me voy a enfrentar ¿verdad? A la justicia. ¿Tendría que tenerlo? Obviamente que no. Yo tendría que sentirme
segura y con la suficiente certidumbre de que yo tengo la razón, de que lo que hay y que está puesto en la mesa de un juez no es una demanda temeraria o una acusación temeraria. Yo tengo que saber que la ley, la Constitución o cualquier ley laboral o administrativa me está dando la razón. El problema es cuando esas acciones temerarias son en abuso del ejercicio de la profesión, por ejemplo, porque hay personas que sí abusan de la profesión. Y también el abuso del juez de que a pesar de que ve una acción temeraria, como una acción laboral que no tiene desde inmediato, usted la visualiza, que ni siquiera cumple los requisitos de admisión, la admita. Desde ahí hay un origen, inicia un proceso de daño a los bienes del Estado o de daño a las garantías constitucionales de la persona que acude a que le impartan justicia o a que quieran que le tutelen sus derechos en relación a la judicatura que acude. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Mire, el juez casi es un dios. Así está concebido dentro de la... Mire, él le puede quitar su familia, él le puede quitar su patrimonio, él le puede quitar su empresa, sí, él le puede quitar su propiedad, inclusive hasta su dignidad. Entonces, dígame usted, si el juez puede hacer todo eso, la calidad del juez que tiene que ser. Sí, el filtro que debe haber para poder otorgarle esa... Sumamente estricto. Claro. Sumamente estricto para poder lograr garantizar y la tutela de los derechos de las personas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, abogada, que hay una serie de bufetes que se han ido incorporando a... o que específicamente en su diario vivir es demandas contra el Estado que las dejan crecer, como dicen, dejan que engorden un poco y posteriormente ya proceden muchas de ellas según lo que se ha manifestado prácticamente en contubernio. Así se ha manifestado actualmente lo que está ocurriendo en la municipalidad del Corpus Choluteca, donde se tomaron acciones el 3 de enero, donde las personas presentaron los recursos y el fallo salió el 17 de enero. O sea, eso es evidentemente hay una colusión. Obvio que hay una colusión. Ahí se nota. Si tuviéramos un fiscal general de la República que defendiera los intereses de los ciudadanos, o tuviéramos una verdadera Procuraduría General de la República, este juez al día siguiente debería estar sustituido, destituido. No puede ser, no puede seguir pasando lo que ha pasado en el pasado. No podemos sostener una democracia con una justicia como la que tenemos ahorita, manipulada, tergiversada, corrompida. No podemos seguir sosteniéndola de esa manera, Fernando. Es necesario que los diputados tomen medidas extraordinarias para poder lograr un cambio sustancial en la impartición de la justicia en Honduras. Ante esa medida, el Congreso Nacional se apresta a discutir un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que le denominaron Ley de Emergencia por el Deterioro Financiero y el Alto Impacto de Demandas Judiciales. Entre ellas está hacer una revisión al respecto de reestructuraciones, ver si se puede conciliar alguna de las solicitudes de las deudas que presenta el Estado con proveedores y también con algunas personas. Considera que cuál deberá ser el mayor procedimiento que deberá de agotarse en esta instancia. Son los problemas de los trabajadores que cada 4 años llega un nuevo patrono, entonces los quieren destituir y no se hacen los procedimientos correspondientes que establece la Constitución de la República y el Código de Trabajo, o lo más saludable es limitar de repente algunos derechos de los trabajadores, que es lo que están pidiendo en algunos artículos de esta ley de deterioro financiero.
Vuelvo y repito, ¿quién sufre ahorita las consecuencias? La población. Y entonces, ¿por qué tengo que acudir a limitar derechos laborales? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tengo que acudir a limitar? ¿Quién es el que ha abusado en este momento? ¿O quién fue el que abusó? ¿Tiene que pagar la ciudadanía esa responsabilidad de ese abuso de poder? ¿No tendría que ser el mismo funcionario que cometió el abuso de poder el que sea responsable? Sí, sí debería ser. Debería ser, ¿no? Sí, por mal proceder, porque procede... Porque existen las leyes, existe Sí. un procedimiento antes de despedir un empleado. Él debe seguir el procedimiento. Si no lo sigue el procedimiento, obviamente está abusando de su poder. Y la ley es clara, debe acudir vía repetición. Esa responsabilidad de haber destituido, despedido a un funcionario de manera abusiva y de manera irregular y pagar lo que el Estado ha pagado por daños y perjuicios. Si eso se hiciera, estas cosas no pasarían. Pero como aquí la élite política hace y deshace de nuestro país, pisoteando los derechos de la población, tenemos que actuar sumamente con mucha reflexión, con mucha pinza. La Procuraduría General de la República tiene una gran responsabilidad respecto a ello. Los mismos funcionarios públicos de ahora tienen también muchísima responsabilidad en cuanto a cómo manejar los asuntos laborales dentro de la administración pública, porque eso se da no normalmente en las relaciones laborales de carácter privado, en las empresas privadas, están ellas constantemente visualizando y previendo daños a su economía, puesto que les cuesta de su propio bolsillo. Pero en cambio, en la administración pública, que manejan los fondos de la ciudadanía, los impuestos, lo menos que les interesa es ser eficientes. Sí. Entonces, ellos son los responsables de lo que está pasando, ya sean los de ayer y los de anteriores periodos de gobierno. Todo tiene solución. Si se inicia con la simple propuesta, voluntad política de cumplir el principio de legalidad laboral, se solucionan los problemas. Pero si vamos a provocar otro problema, entonces estamos cayendo en lo mismo. Tiene que hacerse muy bien, el límite de los poderes tiene que empezar a visualizarse. Todo funcionario público tiene límites y ese límite tiene que ser definido en el ejercicio del poder. Sabemos que el actual gobierno recibió un gobierno en harapos, por decirlo así, sí, donde se despilfarró sin control alguno los bienes del Estado, los ingresos del Estado, las rentas del Estado. Es más, ni siquiera hubo una transición donde se les informaban de cómo estaba la situación económica del país. Y para mí la única manera es reduciendo, en principio, el tamaño del Estado, ¿no? Cumpliendo con las responsabilidades laborales del caso y reduciendo los gastos públicos y empezando a hacer efectiva las labores de la administración pública. En uno de los artículos, abogada, de esta ley de emergencia por el deterioro financiero que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que aún no ha sido discutida, sino que solo ha sido enviada, sentimos nosotros, por ejemplo, al analizar lo que se toman algunas determinaciones que consideramos que podrían vulnerar los derechos de los trabajadores, pero usted como experta nos explicará muchísimo mejor sobre eso. Por ejemplo, cuando habla que dice se evitan, en el artículo número 4, se evitan y no procederán las acciones judiciales ni embargos de los recursos públicos de la Caja Única del Estado u otros fondos públicos para evitar los constantes daños y perjuicios contra las finanzas públicas. O sea, ¿cómo alguien va a limitar, cómo el mismo Estado va a limitar las acciones hacia los trabajadores cuando son vulnerados? Porque no todo el tiempo al trabajador se le corre por ser militante de un partido político. Muchas veces es porque simplemente no te quiero ni ver. Y eso no es un procedimiento, una causa para que usted sea destituido. Y además en ese mismo párrafo
dice, se podrá consignar ante autoridad civil o en su defecto ante autoridad judicial correspondiente, evitando el aumento de la cuantía de los mismos. O sea, entonces, si a la persona le resuelven en muchísimos años atrás, y no va a contabilizar el día hasta aquel día que lo corrieron y tiene 4 años de no encontrar trabajo porque lo corrieron. O sea, ¿cómo entender este deseo del Poder Ejecutivo? Podemos entender el espíritu del Poder Ejecutivo. El espíritu lo podemos entender, pero que no sea a costa también de vulnerar los derechos de los trabajadores, tal cual como lo dice el artículo 129 de la Constitución de la República, que dice: la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación, cuando el despido injustificado surte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y las indemnizaciones legales y convencionales previstas, o que se reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. O sea que este artículo 4 de esa ley que mandaron del Poder Ejecutivo choca con el artículo 129 de la Constitución de inmediato. Vamos a ver, pues eso tiene muchas consideraciones. Sí. Estoy de acuerdo que se tomen medidas de ajuste en cuanto a la eficacia de manejar los fondos del Estado. Sí. Y que encontramos el país completamente desquebrajado, quebrado. Eso no cabe la menor duda, y sí, que hay que tomar medidas extraordinarias. Está bien que se tomen medidas extraordinarias, pero las medidas extraordinarias no deben causar otro problema, otra crisis, algo que no está correcto. Tenemos que hacerlo bien. No conozco a fondo, pero en principio el artículo 127 dice: toda persona de la Constitución tiene derecho al trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo. Ahora, a escoger libremente mi ocupación, mi profesión, y a renunciar a ella en condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. O sea, de por sí, cualquier orden, cualquier normativa que se relacione a asuntos de carácter laboral, sea en la administración pública o sea en la empresa privada, son de orden público, de carácter. Son nulos los actos y estipulaciones o convenciones que impliquen esa renuncia, y además disminuyan, restringan o tergiversen las siguientes garantías. Y aquí enumera todas las garantías: la jornada diurna, ningún trabajador podrá exigir desempeño, un trabajo igual correspondiente, un salario mínimo, condiciones adecuadas de trabajo, son como 15. Dice, la 15 dice: el Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores. De igual manera, garantiza también los contratos que se celebran dentro de la administración pública. En la administración pública pueden haber 2 tipos de contratos, por ejemplo: los contratos por un año, temporales, y por acuerdo. Cuando se celebra un contrato en una administración pública sin previa justificación presupuestaria, ese contrato es nulo. Porque usted está otorgando un puesto de trabajo sin tener el respaldo económico. Y eso lo tiene que saber el trabajador también. Sí. Eso no puede seguir pasando. Y eso es lo que normalmente, entiendo yo, pasó en el periodo anterior. Todo eso no se puede consentir. Ahora, los acuerdos que haya, hay muchos acuerdos, entiendo yo, que se nombraron hace poco, en diciembre, sí, por ejemplo. Eso es obvio. Claro, eso no es claro. Eso tampoco se puede permitir. Sí. Tampoco se puede permitir que un expresidente de un, por ejemplo, del Banco Central, de una comisión de banca y seguro, esté pidiendo prestaciones o daños y perjuicios.
porque son personal Sí. de confianza. En el pasado se ha acostumbrado a eso y para mí eso es completamente ilegal. Entonces, todas estas consideraciones pueden ser vistas y analizadas de manera correcta bajo la ley e ir limitando los abusos y la erosión de la economía del Poder Ejecutivo o del Estado. Pero no sé en ese decreto si va a haber procedimientos específicos para no violentar los derechos de los trabajadores. Sí, porque lo que se quiere es quitar esas redes de abusos que se instauran ahora en municipalidades, como es la municipalidad del Corpus, por decirle un ejemplo, donde presentaron recurso el 3 de enero y el 17 ya les había fallado a favor y dejaron pero comprometida. Eso es una evidencia sí, tanto para el juez como para ¿cómo se llama? El alcalde, e inclusive las personas beneficiadas. Sí. Ahí no solo son dos, ahí son el trío completo, ¿no? Entonces tendría que averiguar y acudir y deducirse las responsabilidades. Sí, creo que directa. Eso no se puede sacar. Eso debe ser clave, ¿verdad? Sí. Eso sin duda que debe ser clave. El Tribunal de Cuentas aquí juega un papel importantísimo. Tiene que haber una reforma sustancial en el Tribunal Superior de Cuentas. No puede seguir actuando de manera posteriori, no puede seguir pasando. El 13 presentaron las demandas y el 17 de enero en los juzgados de Choluteca salió firme y favorable para todos los trabajadores. ¿Sí? Imagínate. O sea que eso fue, friendo. Mire, que si a mí me funcionaran los juicios de esa manera, yo estuviera feliz. Pero abogada, pero fíjese que también en aras de no ir engordando esa cantidad de dinero, creo que también se podría poner algunas disposiciones especiales para que en pronto tiempo se le pueda dar un fallo a las personas. Mire, debe haber plazos fatales. Sí. Y para los jueces. Y tiene que haber una evaluación exhaustiva, detallada, de todos los casos que existen en contra del Estado, de manera de poder limitar tanto el abuso del juez como del abuso del que demanda a través de esos 4 que dicen que son bufetes que se dedican a eso, no lo sé exactamente, porque una cosa es ejercer libremente la profesión de manera de buena fe, de acuerdo a los parámetros de honestidad y de ética profesional, pero pueden haber también profesionales que no cumplen esos requisitos. Entonces, tienen mucho trabajo que hacer la Procuraduría General de la República para lograr mantener normativas que logren limitar la corrupción en el país. Y aquí es donde usted va viendo que una cosa deriva a la otra. Hablamos primero de limitar los poderes que tenía la presidenta de la Corte a raíz de muchísimas denuncias, abusos, cuestionamientos con respecto a si la persona era el juez idóneo o no era el juez idóneo. Y esas decisiones también de politizar en muchos casos la justicia de nuestro país permite que se vayan coludiendo algunos jueces, algunos abogados, algunas autoridades estatales para engordar la cuantía de dinero con respecto a las demandas y posteriormente que salgan favorables para algunas personas que muchas de ellas, algunas abogadas, ni ejercieron la función pública, sino que simplemente conformaron parte de esos grupos de paracaidistas que se coluden dentro de la administración. Sí, mira, es fácil ir saneando. Sí. Y yo creo que solo ir saneando y limpiando de manera correcta la administración pública va a reducir sustancialmente los ingresos del Estado y el manejo de la economía interna de la administración pública. Seguramente no va a haber ni necesidad de limitar derechos laborales. Seguramente en el camino van a encontrar muchas señales
de que hay cosas que no son correctas y que hay que ponerles un límite, hay que ponerles un stop. Yo no justifico de ninguna manera que un juez o una jurisdicción laboral después de 5 u 8 años emita una sentencia. Eso es inexcusable, eso no puede seguir pasando. Sí, sí. Eso no puede seguir pasando. Porque también vamos a que esa mora también ha impactado en el bolsillo, sobre todo en la mora para las personas que tienen una demanda laboral, que de repente siguen esperando que llegue su fallo favorable porque consideran que tienen la razón. Claro, eso deberá de ser demostrado ante un juez, pero es bien triste que una persona después de 4, 5, 7 años tenga una demanda y que hasta esa fecha se le logre cumplir, ¿va? Sí, bueno, ahí el favorecido, mira, imagínese una demanda que puede empezar por 100,000 lempiras. Sí. Y se le tarda 8 años. Multiplique usted esa cantidad por todo, más daños, perjuicios, salarios caídos, claro, y todo lo demás. Y que esté pidiendo, por ejemplo, restitución de su cargo. Porque puede pedir, sí, que le paguen las prestaciones o que las restituyan. Pero como no le contestan nada, ni la restitución, ni el pago, o sea, es algo que ya no se puede seguir permitiendo. Sí. No es posible que un presidente de la Corte Suprema de Justicia o un pleno de la Corte Suprema de Justicia, en 7 años que dura sus funciones, lo siga permitiendo. Sí. Supóngase que no tiene ningún centavo y que no tiene la tecnología adecuada y que no son suficientes los secretarios o los escribientes. Desde que un juez acepta ese cargo bajo esas condiciones, es responsabilidad del juez ser eficiente. Si no, mejor que no lo acepte, pues. Correcto. Porque yo sé cómo está el Poder Judicial. Y si yo sé que no voy a tener un secretario a mano de manera inmediata, si yo sé que no voy a tener la parte tecnológica que cubra mi necesidad y que no voy a poder lograr ser eficiente dentro del Poder Judicial, yo no lo aceptaría. O sea, es mi criterio personal. Pero si ya estás adentro y no cumples con tu labor como debe ser, y que permites el abuso del ejercicio del poder con demandas temerarias por parte de algunos de los profesionales del derecho, desde ya no merecen ni siquiera estar un día más dentro de la judicatura. Y una de las situaciones sin duda que se deben de primar es que las personas tengan los fallos en tiempo y forma. De igual forma, las empresas que muchas veces son proveedoras del Estado, sí, ejecutan un proyecto, por ejemplo, las compañías constructoras ejecutan un proyecto, lo terminan financiando hasta de su bolsa. Así es. Y posteriormente el Estado no les quiere pagar. Y es un ejemplo tan típico como ejemplo la construcción de carreteras. Sí. El Estado es tan abusivo, es tan cínico desde ese punto de vista, que no le importa lesionar los intereses de la empresa privada, que es prácticamente quien sostiene el Estado. Entonces imagínese usted qué pasará con los más derechos. O sea, les paga cuando le da la gana, pero cuando usted incumple, por favor, póngase bien, porque si no, desaparece su empresa. Desde el punto de fiscal empiezan a perseguirlo. Y además, a la larga es más costoso para el Estado, porque usted como empresario va a decir, fíjese que el metro cuadrado o el metro cúbico ya no cuesta lo mismo, porque me lo pago 12 meses después. Yo una vez hacía un comentario, abogado, con un empresario de la zona sur que había vendido algún material al Estado y yo le decía, pucha, ¿cómo vas a creer? Yo, un ejemplo, una escoba vale 60 lempiras, ¿va? Y la van a vender a 120. Fernando, el problema es que te pagan un año después, me dice. Y la escoba ya la requete usaron, ya tienen el servicio y yo les sigo proveyendo la escoba. Y como no la vas a pagar al doble, claro que la tienes que pagar al doble, pues. Si prácticamente es la empresa privada la que sigue subsidiando al Estado, y eso no puede ser. Así es. Aparte de que usted no puede, hasta ahora no se ha podido lograr el hecho de pedir coima. Usted sustancialmente le eleva el costo de la obra que
que va a manejar usted. Usted, si la obra le cuesta 1.000.000 de lempiras, la coima le cuesta 500.000, porque quiero que me la des. Entonces, mire, hay mucho que hacer dentro de la administración pública. Hay muchos cambios que realizar en cuanto a la normativa, de manera de poder lograr sumamente transparente, sumamente clara, sumamente sencilla, sin provocar que la normativa provoque que yo tenga la obligación de pagar coima. Sí. O sea, al final el empresario se ve obligado a pagar coima porque le resulta más barato que no pagarla, porque todo el diseño normativo está dado para ser corrompido. Entonces, si se usa de manera correcta la evolución, la tecnología, el buen recurso humano, creo que se pueden hacer bien las cosas desde el punto de vista del manejo de los recursos económicos y de los recursos humanos dentro del poder del Estado. Y hay una situación también que termina ocurriendo, es que concentra muchísimo la riqueza en esas empresas o grandes empresas que tienen el músculo financiero para poder pagar el proyecto. Entonces, no, yo tengo el músculo financiero, no me importa, páganme el otro año. Eso sí, cobro el doble o cobro muchísimo más. Sí. El problema es que aquí viven 10 millones de personas y las 10 necesitan comer, ¿va? Porque si no hay una desigualdad terrible y todo es una práctica que se debe de tratar de corregir. Sí. Es que, mire, es difícil en una economía tan pequeña nuestra y tan desequilibrada, por decirlo así. Hay poderes económicos fuertes y economías pequeñas que les es muy difícil competir. Entonces el Estado tendrá que establecer normas claras de manera de que existan en equilibrio, sin que una abuse de la otra, por el hecho de que yo soy grande puedo, o que por sí. Ser pequeño también abuso, ¿no? Claro. No necesariamente el ser pequeño necesita, no puede abusar, pero el equilibrio sí. En estas circunstancias. Fíjese que hay un artículo muy interesante en la Constitución de la República sobre la economía, sobre el sistema económico nuestro. Uh-huh. Dice, el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia. O sea, si una economía no es eficiente, empieza a distorsionarse. En la producción, dice, y justicia social en la distribución de la riqueza. Pero no se trata de quitarle al que produce su riqueza para dársela a otro, ¿no? Sino sí. En la manera de dar oportunidades a los que van a entrar al mercado, facilitarles que puedan ser eficientes y poder lograr que su economía desarrolle. Luego le dice, y el ingreso nacional, así como la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza. Entonces, mire bien usted, la única fuente honesta y correcta para hacer riqueza es su trabajo. Sí. Pero ¿qué tenemos nosotros acá? Hay crimen organizado, hay tráfico de drogas, hay gente que pide coima, hay gente que se enriquece de las funciones públicas. Entonces, dígame usted si esas personas, ¿quiénes son los que deben ser responsables y deducirles las responsabilidades? En el caso que nos ocupa, a la ciudadanía o a los que los trabajan o los que abusaron del poder. Entonces, hay que deducirles a ellos. La Constitución tampoco hay que empezarle a quitar y a bacharla, porque esta no es la responsable. Las responsables son los que abusaron del poder. Luis Redondo, su comisión permanente, su junta directiva. La Corte Suprema, al no dar respuesta oportuna a los controles constitucionales que debió haber pronunciado para que ese hombre no abusara del poder. No. Entonces, dígame usted, hay mucho que hacer sobre ese sentido. Y a la larga, mucha gente siempre cuestiona la Constitución cuando lo que necesitas es poner personas correctas, probas, a aplicar. Y aplicar la ley cuando se abuse del poder. Así aplicar la ley cuando se extralimite de sus funciones. Eso es
es claro, mientras eso no suceda, mientras el principio de legalidad no se aplique en nuestro sistema democrático, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, las mismas crisis, y después va a ser muy difícil que volvamos a tener la oportunidad de salvaguardar la democracia. ¿Considera, abogada, ya para finalizar, que habrá juicio político en este Congreso Nacional? Es obligatorio, es obligatorio. Eso es precisamente un control. Mire, tenemos controles constitucionales de carácter judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y también tenemos los controles políticos, que son propios del Poder Legislativo. Cuando se habla de un juicio político, no se está hablando de deducibles responsabilidades de corrupción en si ha cometido, si ha hurtado, si ha manipulado, si ha utilizado fondos, si ha cometido fraude, sino la posibilidad de que los que abusaron del poder, de los que pusieron en una crisis sumamente peligrosa al país, nunca, jamás vuelvan a tener la oportunidad de ejercer poder. Nunca, jamás vuelvan a tener la oportunidad de participar en un proceso electoral y lleguen a ser diputados, o lleguen a ser magistrados, o lleguen a ser comisionados del proceso electoral, en su caso, o del tribunal. No se puede volver a permitir eso. Eso es, Fernando, deducir responsabilidades políticas, que nunca ese Luis Redondo pueda volver a ser presidente, que nunca una presidente del Congreso, de la Corte Suprema, que manipule la justicia, que se autonombre para aprobar crisis o bloquear un proceso electoral, vuelva a ser magistrada. Entonces, esa es una obligación histórica que hoy tienen que cumplir los congresistas y los diputados. Creo que ahí habían pedido el USB, donde se decía que Cosette y Tomás Zambrano estaban cometiendo fraude. Los audios. Los audios. Esa es una prueba de muchísimo valor, de fiscalización política por parte de los diputados. Si logran, puede pasar dos cosas en ese espacio. Ellos tienen la oportunidad de fiscalizar políticamente ese audio, y exigírselo al fiscal general es oportuno y es importante hacerlo. Pero pueden pasar dos cosas. Una, que se niegue a presentar el USB, u otro, que la entregue ya manipulado, ya sin ser certificado por el Congreso Nacional, por la Fiscalía. Entonces, es muy importante que la cadena de custodia de la prueba sea sumamente cuidadosa, de manera de poder lograr al final certificar si el USB fue manipulado, una prueba creada, o decía la verdad. La gente merece saber la verdad. Si tienen esa oportunidad, que la hagan de manera correcta, y esa sería una prueba sumamente suficiente, de manera directa, para poder lograr establecerle un juicio político al fiscal general de la República, a Marlon Ochoa, a Morazán y a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bien, muchas gracias, abogada. Le agradecemos por haber participado en el podcast de El Confidencial HN, hablando sobre estas temáticas correspondientes a limitar poderes a la presidencia de la Corte en el Poder Judicial, y de igual forma también tomar algunas medidas como que llegue pronto la ley de la judicatura para fortalecer que jueces y magistrados puedan conformar las diferentes salas y sean de las personas más idóneas y no sean porque son amigos de unos o padrinos, amigos o operadores políticos de otras. Y de igual forma también un poco sobre qué trae esta ley de emergencia financiera que ha presentado al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, comandado por Narri Tito Afura. Hasta aquí el podcast del Confidencial. Quien les habla, Fernando Martínez. Les espera en una próxima emisión. Gracias.